bienvenidos una vez más a Punto y Aparte. Recuerden que ustedes son los verdaderos protagonistas y también dueños de este espacio. Hoy me encuentro acompañada de Gary Áñez, una persona muy reconocida, amado por muchas personas. Él es periodista y bueno, también político. Gary, qué gusto tenerte aquí presente. Fernanda, gracias primeramente por la invitación. Un agrado poder compartir este momento y tener un diálogo claro. con usted y con la gente a través de este producto. La verdad que muy contento. Gracias por tenerte aquí. Bueno, esta entrevista nos vamos a acercar más al corazón de Gary Áñez. Ya vamos a sacarnos el personaje político, el personaje periodista y vamos a conocer a la persona que es Gary Áñez. Y con esto le quiero preguntar, ¿quién es Gary Áñez? Una persona común y corriente que ha pasado su vida en los medios de comunicación. Un hombre que ha amado profundamente el fútbol, que le gusta mucho la música, muy querendón de su familia, muy familiero, muy pegado a mi padre y a mi madre, amante de mis dos hijos, hoy chocheo con un nieto que tiene 4 años. Una persona o sea que normal, ya es abuelo. Normal. Sí, abuelo precoz. Sí. Después... ¿Cómo ha sido su infancia de Gary Áñez? Con mucho cariño. Yo fui el primer nieto y antes se estilaba vivir en las casas de los abuelos. Y yo la primera parte de mi infancia la pasé en casa de mi abuelo paterno, cerca del Parque El Arenal. Y ahí tenía otras tías que todavía no se habían casado y otros tíos también, que eran jóvenes. Y lógicamente yo me crié entre esos afectos y con un adulto extraordinario, creo que irracional, de parte de mi abuelo. Y mi infancia se batió en eso, ir al Parque El Arenal, aprendí a nadar y a jugar fútbol en Inca, que era a 2 cuadras, entre Valle Sánchez, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que en ese momento era estadio Willy Bendex, si no me equivoco, y el centro de Santa Cruz. Se desarrolló mi infancia en medio de mucho cariño, muy cercano a mis padres. Mi papá siempre con el tema de la música, la iglesia de la calle Independencia. Mi padre es cristiano y yo me acompañaba a mi papá y a mi mamá a la iglesia de la calle Independencia. Esa ha sido mi niñez, una niñez muy alegre, muy contenta, muy cruceña principalmente. Sí, eso, muy cruceña. Y creo que eso marcó también una serie de principios y afectos hacia Santa Cruz, de poner primero a Santa Cruz producto de este entorno familiar tan cruceño, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerda de los hermanos en la infancia? ¿Qué es lo más bonito que le dejó la infancia con sus hermanos? Yo fui muy cercano a Sisi por la edad. Con Sisi nosotros tenemos 2 años de diferencia, casi 3. Con mi hermano Jorge tenemos 8 años de diferencia. Entonces, más allá de que cuando llega Jorge y se hace niño adolescente, ya compartimos la habitación, pero con Sisi nos llevamos prácticamente una relación de amistad, de mucho cariño. Sisi es una mujer con un profundo y alto nivel de principios morales principalmente y con una conducta. Jorge es más similar a mí en relación a la bohemia, le gusta la guitarra y demás, pero de niño compartíamos casi todo con Sisi en la primera parte, ¿no? ¿Eran bien tranquilos o hubo alguna travesura que recuerden que hayan hecho? En realidad Sisi era muy tranquila. Yo era un poco más rebelde, más rebeldón. Más travieso. Y por ejemplo, cuando llegó la época de los 13, 14 años, 15 años, que en medio de las aventuras del colegio, no ir al colegio era una parte de la aventura, la famosa chuñada. Yo llegaba a mi casa al mediodía y yo sabía que sí iba a decirle a mi papá y a mi mamá que yo no había ido al colegio. ¿Lo vendía? Sí, pero era en esa forma que ella tenía de hacer las cosas. Y con Jorge fue más mi mascota, digamos, si vale el término, ¿no? En el buen concepto, ¿no?
de llevarlo para un lado y para otro, y siempre con un tema de cuidado por ser el menor, digamos, ¿no? Pero con Sisi fuimos más cómplices en algún momento, más allá que ella, las reglas eran prácticamente irrompibles para ella, para mí no, yo siempre buscaba una alternativa, entonces hemos compartido muchísimas cosas con los dos. ¿Cómo nace ese amor al periodismo? Por papá, ¿no? En realidad, más allá del amor al periodismo, creo que el amor a los medios y en el tema particular mío, a la radio, digamos, ¿no? Mi papá, yo prácticamente he desarrollado gran parte de mi niñez, adolescencia y juventud en los medios, en las cabinas de radio, en las cabinas del Estadio Tawichi, en las conexiones de los cables para llegar a la cancha, en los sets de televisión después del año 84, 83, 84 más o menos. Entonces, creo que por ahí viene este apego hacia los medios de comunicación. Y desde los medios de comunicación, primero haciendo programas infantiles, luego haciendo espacios deportivos y demás, terminamos llegando a los espacios de noticias y desarrollando cada uno de nosotros carreras en el marco periodístico, ¿no? Pero desde niño supiste que querías involucrarte en los medios o en algún momento pensaste igual en lo de la música. No, yo creo que lo de la música fue más un hobby, ¿no? Un hobby. Fue un tema, yo a los 9, 10 años, no sé por qué apareció creo que mi mamá compró una guitarra, la verdad que no recuerdo bien, pero apareció una guitarra en mi casa y a eso de mis 11 años se empezaron a vender en los colegios cancioneros con pisadas, con las notas. Ya. Entonces así fue como yo aprendí a tocar guitarra, digamos. Pero, y cantar. Y a cantar, claro. Pero no fue un tema que yo haya pensado en algún momento. Esto me apasiona, claro. No, me apasiona cantar, pero como les digo a mis amigos cuando empiezan a exigirme canciones, ¿no? Canta esto, canta. Un ratito le digo, eso es para los cantantes. Los cantores cantamos lo que queremos. Los cantantes, como les pagan, claro, cantan lo que el público quiere. Ok. Bueno, ¿a qué edad fue entonces de que ya quisiste hacerlo un poquito más profesional, el tema de involucrarte en los medios? No fue una decisión así adoptada. Es decir, yo comienzo en radio y en tele. En radio a los 10 años, en la eliminatoria del Mundial aquí, en Santa Cruz. Brasil y Paraguay enfrentaron a Bolivia en el Tawichi. Y yo conformo el equipo de auxiliares del equipo de transmisión. Es decir, yo era encargado de auxiliar al puesto de cancha. Llevaba el morral donde estaba el equipo, llevaba los cables, tomaba nota, conseguía las alineaciones. Ese era mi trabajo a los 10 años. Era un colaborador junto con otro que después fue periodista, lamentablemente falleció, Andrés Chimba. Y en paralelo, nosotros, a solicitud de don Walter Rocabado Solís, mi hermana y yo, empezamos a desarrollar un programa que se llamaba Amiguitas de Ternura en Canal 11, casi en paralelo, ¿no? Okay. Entonces, luego se fueron desarrollando las actividades. Yo nunca dejé de ir a la cancha hasta mis 11 años, más o menos, que empecé ya a hablar en la radio, y empecé a abrazar el oficio del periodismo deportivo. Luego, entre mis 18, 19, 20 tal vez, la verdad que no recuerdo bien, se abrió la posibilidad de ir a un espacio deportivo en algunos programas pregrabados de juveniles dentro de lo que hoy es Red 1, en ese momento Cruceña de Televisión. Yeah. Entonces, ahí fue el giro. Luego, yo retorno de la Argentina, más o menos por el 93, 94, por ahí, en esa época de la eliminatoria que fuimos al Mundial. Yo me baso siempre por los hechos deportivos. Okay. Y ahí se conforma un equipo deportivo dentro de la Red 1 de Bolivia, o en ese momento Cruceña de Televisión, y empezamos a trabajar. Luego yo tengo la posibilidad de producir un programa, el primer programa de mañana que se hizo. Lo conducía el enorme Freddy Flores. Yo, sin ninguna duda, yo creo que la mejor voz que ha tenido Bolivia.
Freddy Flores iba a conducir ese programa de mañana y a mí me ponen como su productor, pero en realidad era más un coordinador, porque no había una producción propia, era todas las noticias de Notivisión a la noche, se hacía un guión y se presentaban a la mañana. Y ahí don Freddy me dice, vas a hacer un espacio de deportes. Y se llamaba Tiempo de Deportes el espacio. Y yo entraba con las noticias más destacadas del deporte todos los días a las 7:30 de la mañana aproximadamente. Fue el primer programa de mañana que hubo en la televisión cruceña, wow. Ese, ¿no? Uno Revista 1, algo así se llamaba. No había una red todavía integrada, claro. Era un tráfico, teníamos que ir a microondas de Entel a mandar el material para que La Paz grabe y La Paz nos enviaba su material para que nosotros grabemos en un edificio de Entel y eso lo llevábamos al canal y de ahí lo emitíamos. No había contacto, no había enlace directo, porque era demasiado caro por el tema de las microondas. Las limitaciones tecnológicas en ese momento hicieron que de forma muy creativa la Red 1 desarrolle una red desde Santa Cruz con muchas complejidades técnicas. La gran competencia en ese momento era ATV, que tenía una subsidiaria en Santa Cruz, que lo que hoy es Unitel, en ese momento era Teleoriente, parte de la red ATV. Entonces, ATV manejaba la programación desde La Paz y tenía menos limitaciones técnicas que nosotros en la Red 1, que teníamos que ir a Entel a hacer las cuestiones. Entonces, ¡qué increíble! Todo esto que te estoy contando es parte de lo que la gente no sabe cómo fue el surgimiento. Sí. Hoy la tecnología marca que ya no necesitas del satélite. Claro, ahorra muchas cosas. No necesitas de una unidad móvil, de un camión que se mueva, de un mástil que se eleve para que el microondas se conecte. Hoy necesitas un aparato del celular y transmitir de cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema, pero nosotros no vivimos esa época, nosotros vivimos la otra, donde para esperar las noticias internacionales había un teletipo que lo pagabas a una agencia de noticias y te mandaba todo el tiempo noticias. Entonces iba imprimiendo, todo el tiempo imprimía, era un papel sin fin redondo, así imprimía, y vos ibas sacando las noticias, ibas categorizando cuál noticia era importante para ponerla en el noticioso. Lo mismo con la Agencia Nacional de Noticias que te enviaba, y para eso pagaba una suscripción y te enviaban todo el día noticias, sonaba no había internet. Increíble. Un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Las antenas satelitales eran unos platos grandísimos así, que las primeras dos que hubo aquí, había una por la Blacut de Bobles, que se llamaba el boliche Number, en Number, un boliche que se llamaba Number. Ahí había una parabólica y la otra la tenía Blooming en su sede del kilómetro 7 en esa época, y veíamos los sábados las peleas de Mike Tyson y demás, se llenaba para ir a ver una pelea de boxeo. Bastante historia. O sea, sí. Pero el mundo era así, no éramos solo nosotros. Claro. ¿No? Entonces, y aquí era todo desde el punto de vista privado y obviamente nos costaba más. Es importante, sí, que usted menciona que, bueno, empezó prácticamente desde abajo, estuvo, como dicen, en coordinación, en producción, en una cosa, en la otra. Y qué bueno que lo mencione, porque eso igual ayuda a que los jóvenes ahora entiendan de que hay un proceso, ¿no? Porque ya muchos jóvenes quieren como que ya saltar a la piscina, pero existe un proceso. La gente importante como usted tuvo que empezar desde abajo. Claro, lo que pasa es que la carrera de comunicación social nace con la Universidad Evangélica Boliviana, ¿no? Aquí habían otras carreras que desde abogados, etcétera, hacían periodismo. Claro. En realidad, la práctica en la radiodifusión hizo grandes locutores en Santa Cruz y todos nacidos desde la práctica. Así es. Las limitaciones tecnológicas obligaban a que los locutores sean productores, guionistas, técnicos, publicistas y administradores. Y yo llegué a este oficio con esa escuela. Claro. Entonces nosotros terminábamos siendo productores independientes de nuestros programas, comprábamos espacios en las radios, veíamos tecnológicamente cómo salir, teníamos que aprender algo de técnica, teníamos que hacer administración, teníamos que ser publicistas,
O sea, prácticamente todo recaía sobre el personaje que usaba el micrófono o que usaba Claro. la cámara, Sí. digamos. Y eso no era solamente yo, eran todos. Claro. Luego se fue jerarquizando, se fue haciendo un negocio mucho más grande, mucho más estructurado, la introducción de la tecnología y la competencia, y luego la apertura a través de los cables. El primer cable que hubo aquí se llamó Thomson, costaba $300 el mes para ver 5 canales, 3 de México, un brasilero y un canal más, en aquellas épocas. Entonces, cuando viene esta competencia, que es el boom, los canales hacen un revulsivo y empiezan a dejar de hacer una televisión que era buena, pero que era técnicamente limitada, y empiezan a haber inversiones importantes. Creo que dentro de esos aportes, en el año 97, 96, 97, la ruptura de ATV con Teleoriente, que ATV deja afuera a Teleoriente, que era su repetidor aquí en Santa Cruz, genera una competencia extraordinaria dentro de la televisión, porque el grupo económico Monasterio, que era dueño de Teleoriente, decide comprar una red. En ese nacimiento de esa red nosotros estábamos ahí, nos habían llevado para trabajar en el relanzamiento de la marca, y sale primero en Telesistema Boliviano y en Teleoriente de Santa Cruz, Canal 9, para la Copa América del 97, las primeras emisiones nacionales de lo que en ese momento era una red, no tenía nombre. Tiempo después, en una serie de reuniones, recuerdo bien un argentino que vino, me parece que él es el que aporta con el nombre, el mono, me olvidé el apellido, que su padre era el productor de Cebollitas, una novela argentina. Sí, la ubico. Él es el que le pone Unitel. Y nosotros somos parte de ese lanzamiento de Unitel. En ese momento nosotros en La Paz, con un ejército de periodistas para entrar a la competencia, ATV era muy fuerte, Casimira Lema, Julio César Caballero, nosotros, Guillermo Mendoza, era un equipo muy fuerte, y acá en Santa Cruz también se iba solidificando. ¿Esa época igual un periodista ganaba de auspiciadores? ¿O cómo era? No, en ese momento yo era parte de la planilla de Unitel, pero yo seguía siendo productor independiente en la radio. Claro. Yo seguía siendo productor independiente en la radio. Más o menos hasta el año 99, agosto o 2000, no recuerdo, comienzos del 2000, que nosotros tomamos la dirección de una radio, vamos de directores de una radio, y desde ahí ya desarrollamos mucho espacio de radio, ¿no? En medio de eso nosotros vamos a Bolivisión, después de Unitel vamos a Bolivisión, si no me acuerdo, no recuerdo mal, y luego en el 2002 aproximadamente vamos ya a TV, hasta el 2008, si no me equivoco, que giramos por esa época y vamos a la red PAT, ¿no? Claro. En un periplo de las cadenas televisivas más importantes del país. Y cada paso nuestro ha tenido una impronta. Siempre nos tocó los relanzamientos. Es decir, nosotros fuimos parte de la formación de la Red 1, la transformación de Cruceña de Televisión a Red 1. Claro. Fuimos parte de la creación de la Red Unitel en ese momento. Fuimos parte del relanzamiento de ATV después de que llega el grupo Prisa, y luego somos parte del relanzamiento de Bolivisión cuando aparece el grupo Asbun, si no me equivoco, que es el que toma el control de Bolivisión, y luego somos parte cuando el grupo Dager toma PAT, el relanzamiento de PAT. O sea, nos tocó siempre recomenzar. De primero. ¿Qué te parece ahora de que la radio, bueno, de tener la radio tradicional, ahora saltó a las redes sociales y a los famosos streamings, ya que ya uno puede escuchar y mirar? ¿Qué te parece ese salto? Básicamente es la AM con tele. Es decir, el formato es un número de personas conversando sobre X tema, sí, con imagen. En realidad creo que a mí me encanta.
yo soy un defensor Sí. acérrimo del diálogo dentro de los medios, porque a mí me parece que el diálogo, las posiciones, los debates fundamentados, con contenido, Claro. generan un crecimiento dentro de las sociedades, elevan el nivel de conocimiento de las sociedades. Lamentablemente también hay lo otro, ¿no? Porque nada bueno viene sin su malo. Claro. Entonces hay contenidos que no elevan la cultura, no ayudan a la moral, nada. Sí, ¿no? entiendo. Entonces, pero hay muchos que sí. Y yo creo que en realidad es este diálogo radial, valga el concepto, Ok. A través de el nuevo modo de llegada a la gente que son las redes sociales o con la tecnología que hoy brinda el Internet y además con la internacionalización involuntaria, ¿no? Porque Claro. el Internet tiene una internacionalización involuntaria. Sí, es cierto. Antes nosotros, por ejemplo, en radio, para hacer un dúplex, un ida y vuelta, Ya. teníamos que calcular los minutos por el costo de la llamada de Entel. ¿Cómo era la cosa? Uno llamaba a través de su teléfono Cotas, no habían celulares, ¿no? Su Ya. teléfono Cotas Ajá. a Entel y solicitaba una llamada a este número a esta hora. Ya, ok. Entonces, a través de operadores, llegaba la llamada al colega que estaba transmitiendo en La Paz, por ejemplo, a las 6 de la tarde, calculando que el partido terminaba a 5:15, para que él le brinde a uno un informe del partido. En las transmisiones radiales no había transmisiones de tele en esa época. La transmisión radial nos brinde un informe de lo que había sucedido en el partido, muy completo, en no más de 3 minutos, porque era muy caro el minuto. Entonces, ¿Se acuerda cuánto costaba el minuto? no me acuerdo, pero era caro. Y era un tema de que uno calculaba así, porque si no se le salía del presupuesto la transmisión. Claro. Transmitir de afuera. O sea, yo transmití de muchos lados del continente y el Mundial de Francia, el año 1998. El punto era así. Uno solicitaba en Tel Bolivia Ya. una línea telefónica en Brasil, en Baratel se llamaba la empresa o algo así. Entonces, o en la Argentina Telefónica, digamos. Entonces, esa solicitud llegaba, contestaban, uno pagaba aquí por el servicio de Entel de hacer la solicitud y por la instalación de la línea al país. Luego, le cobraban a uno el minutaje. Entonces, uno transmitía un partido de 90 minutos, 45 y 45, más una previa de 15 minutos, más los 15 minutos del entretiempo, más el cierre, 15 minutos más, y uno sacaba y lo prepagaba. Ya. Entonces, si por ahí se le ocurría al partido retrasarse, había una cuestión, había que hacer un trámite en el estadio para que le abran 10, 15 minutos más y pagarlo. O sea, era un tema complejo. Yo una vez relaté de un departamento en Cusco, en Perú. Yo llegué al estadio de Cusco, se llama Garcilaso de la Vega ese estadio. Jugaba Oriente Petrolero con Cienciano. Y yo llegué a transmitir y mi solicitud estaba aceptada, pero justo hubo un problema con la empresa que daba el servicio de instalación y no instaló. Entonces yo estaba desesperado, a 20 minutos del estadio, no había cómo transmitir, y me dice un señor ahí, al frente, hay unos chicos que tienen teléfono en ese piso, pero le van a cobrar, no importa, tenía que transmitir. Claro. Entonces me abrieron su ventana, mejor vista que en el estadio. Entonces yo transmití desde un departamento el partido Cienciano Oriente Petrolero de Copa Libertadores de América. ¡Wow! Y de esas muchas. ¡Wow! Qué bastante historia, ¿no? De verdad, me impresiona. ¿Por Me qué? impresiona bastante historia, ¿no? Con el tema del periodismo. Quiero saltar un poco ahora al tema de conocer cómo ha sido usted en el amor cuando era más joven. Sé que dice que ha sido un bohemio, ¿no es cierto? He sido ¿Era romántico? ¿Cómo era? He sido romántico, he sido detallista principalmente. No mucho, Muy poco. no mucho. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Cómo era?
¿Detallista? Era detallista, era, ¿cómo le digo? Era alguien que me gustaba y buscaba cómo entrar en contacto. Ahora es mucho más fácil entrar en contacto con la gente, Claro, antes no, sí, ¿no? ahora sí. Entonces antes había que buscar dónde estaba, en qué colegio estudiaba, quién era su amiga y cómo le conseguían el teléfono a uno, o tratar de llegar a algún sitio donde ella esté. O sea, era mucho más moroso que hoy. Hoy es mucho más directo. Sí. Y lo lograba, en la mayoría de los casos lo lograba. Qué bueno. O sea, tuvo un amor así de infancia que le haya marcado. Yo creo que sí, pero a ver, yo creo que en realidad en esos momentos yo no fui de enamorarme, como se dice popularmente, así, patas y todo. Ay, o sea, nunca ha hecho una locura por amor, digamos. No, he hecho hartísimas, pues, pero no precisamente ¿Cómo motivados cuáles? por el enamoramiento, digamos, más por la aventura, más por hacerlo, digamos, ¿no? O sea, pero como todo joven, como todo muchacho, digamos, me he enamorado y he pensado en algún momento que era el último amor de mi vida. Y no era, Claro. hombre. O sea, era un hombre decidido. O sea, si le gustaba la pelada, lo conseguía. Claro, y no me hacía mucho drama también si Si no. si no. Bien. Bueno, usted es orientista. No, ¿No es orientista? no. ¿De qué equipo es? Yo soy de Blooming, ¿Usted es luminista? ¿sí? Pero he relatado Bastante. a Oriente Petrolero Bastante. bien. Lo que pasa es que yo creo mucho en que todo es una emoción, una transmisión, uno transmite Claro, algo. sí. Y si metió un gol Oriente, el de Oriente debe recibir toda la emoción posible. Ya. Si metió un gol Blooming, lo mismo. Es decir, es la capacidad de sustraerse de lo afectivo sentimental Claro. para poder transmitir. Es decir, sea de Oriente o sea de Blooming, hay que transmitir. Y uno tiene que estar lo más apegado a la realidad que está sucediendo. Claro. Transmitir fútbol es una inventiva maravillosa. Es una utilización de palabras para crear imágenes en la gente y tonos para generar emociones. Sí. Entonces, mucha gente cree que yo soy de Oriente Petrolero. Bastante. Pero no, yo en realidad, yo creo que dejé el hinchismo así radical hace por lo menos 20 años. Dejé de ser hincha y me convertí en un relator de emociones, ¿no? Okay. Yo verdaderamente siento hinchismo con pasión cuando veo jugar a River. Yeah. Es el único equipo que a mí me produce una emoción más allá de lo normal. Yo no miro partido con gente, por ejemplo, porque me acostumbré tanto a relatar y a escucharme y a vivirlo en silencio y esperar los comentarios y la voz comercial, que cuando yo estoy con mucha gente y grita la gente en una televisión, en un boliche, Claro. no lo disfruto el partido, no. Entonces yo lo miro el partido casi siempre solo o en compañía de alguno de mis familiares, casi siempre mi papá, digamos, ¿no? Lo miro y en silencio no entro a las emociones así naturales de los hinchas. Ahora, cuando voy a la cancha sin relatar, que lo he hecho mucho este año, la paso muy bien, porque disfruto mucho el cántico de la gente, es lo importante. la emoción Sí. de la gente, más allá del juego, que en nuestro medio lamentablemente no tiene emoción, es muy lento, muy anodino, ¿no? Entonces, y a mí me halaga cuando me preguntan si soy hincha de Oriente Petrolero, porque eso marca que uno hizo un trabajo Sí, para el exactamente. trabajo, ¿me explico? No partidario, Yo sino para el siempre trabajo. pensé que ¿Usted eras pensó? orientista, No, de verdad. Pero ¿tu familia es igual Mi bluminista familia o son es bluministas. disperso? Todos son bluministas, Todos menos son José bluministas. Carlos. Mi Ya. sobrino es hincha de Oriente Ujú. Petrolero. Bien hincha de Oriente Petrolero. Y está ahora haciendo periodismo y me parece que está yendo bien distanciando, porque he Claro. escuchado un par de análisis muy profundos sobre la realidad de Oriente, sobre la realidad de Blooming, sobre el contexto del fútbol nacional de parte de mi sobrino, y me parece que está haciendo lo que debe hacer. Claro, separar lo hincha. Está haciendo Exacto. periodismo.
Y eso creo que es absolutamente elogiable. ¿Por qué? Porque en realidad todos llegamos al fútbol porque yo no conozco ningún hincha del árbitro, es decir, soy hincha del árbitro. Uno llega al fútbol por algún hinchismo. Alguien lo lleva, claro, un luminista, un orientista, un bolivarista, un estronguista, qué sé yo. Y uno se queda ahí. Luego llega niño, ¿no? Luego va avanzando el tiempo y el oficio lo lleva a uno a cierto sitio, periodista, árbitro, entrenador, jugador, claro. Sí. qué sé yo, digamos. Pero uno a la hora de cumplir con su trabajo debe hacer su trabajo. Así es. ¿Cómo fue que usted decidió involucrarse en la política? Fue después de la pandemia, a mí me golpeó. Nosotros tomamos una decisión como medio con mi equipo de trabajo de hacer teleconsulta en la pandemia. Y logramos el concurso de un gran profesional, el doctor Pedro Flores, y logramos que él a la mañana atienda vía Zoom desde su casa todas las llamadas telefónicas y las intervenciones de la gente a través de la radio para hacer teleconsulta. Y él diseñó un protocolo, detección temprana, tratamiento precoz, y un protocolo para asumirte con COVID tras el primer síntoma y hacer que cuando esté arriba el virus no baje, no llegue a los pulmones. Y evitó del tubo a muchísima gente. Claro. Y todo ese tiempo nos creó una sintonía muy grande con la gente. Éramos el único medio que emitíamos. Porque obviamente todo el mundo estaba muerto de miedo y yo debo ahí valorar al equipo nuestro que tuvo César Alberto Araníbar, Gustavito Fus y todos ellos que decidieron, pese al riesgo que era salir de sus casas, ir con nosotros a hacer radio todos los días, ¿no? Chovy, que te mando un saludo también, que operaba, y todos terminamos, Luchenzo, ¿no? Después, me olvido de alguno y después me reclaman, Luchenzo, que también operaba, y todos ellos fueron con nosotros a la radio y arrancábamos a las 6:30 de la mañana y cerrábamos a las 6 de la tarde. Ahora, todo el día. Días, todo el día. Wow. Y hacíamos teleconsulta. La gente llamaba y el doctor, un caso acá, otro caso acá, otro caso allá, otro caso acá, los reportes, todo. Entonces, cuando terminó eso, un grupo de vecinos me convoca a una reunión y en esa reunión uno de los líderes de una de las juntas vecinales me pide si yo podía ser candidato. Yo le dije que yo no tenía partido y no tenía recursos para enfrentar una campaña. Okay. Y ellos me dicen, si nosotros lo conseguimos, ¿usted le echa? Ah, le echo. Pues. Y me fui. Esto sucedió y después de 15 días me vuelven a citar a otra reunión y evidentemente había un interés real, ya habían ellos comunicado a otros grupos vecinales y ya hubo una reunión más grande y se fue dando de esta manera. Entonces, yo no podía creer que después de haber tenido semejante bonanza económica con el masismo al frente, nosotros hayamos tenido que lamentar tanta necesidad, estar tan desnudos en el tema de salud, habiendo tenido tanta plata. Y creo que eso motivó el hecho de no solamente ser un relator de las cosas, sino tratar de hacer algo más y ser un protagonista de esto. Y después se fue construyendo la candidatura y la candidatura logró crecer y la gente acompañó la candidatura y se hizo la candidatura de la gente y logramos un gran impacto. Gran espacio, sí, ¿no? Dentro del electorado cruceño. Obtuvimos una votación que nos colocó en el primer lugar. Luego los temas políticos que nosotros no sabíamos que existían de esa manera hicieron que el resultado no sea el voto, ¿no? Que el resultado sea la maniobra política para que hoy tengamos la ciudad que tenemos con el abandono absoluto al que ha sometido al ciudadano el alcalde Fernández. Si tuvieras algo que mejorar o cambiar de Santa Cruz, ¿qué sería? No, ahorita Santa Cruz es la ilusión de amor y de afecto que le tenemos nosotros y que la queremos tanto. ¿Qué significa Santa Cruz para vos? Todo. Todo.
todo. Santa Cruz es mi lugar. Santa Cruz es el sitio donde yo aprendí a amar la vida. Santa Cruz es el sitio donde yo aprendí a trabajar. Santa Cruz es la tierra de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mi hijo, de mi nieto. Santa Cruz es todo. O sea, yo no concibo, conozco, gracias a Dios, una enormidad de lugares en el planeta y yo no me veo viviendo en otro sitio. Sí. Yo no, y no es una falta de visión o un conformismo, como muchos creen, no. Este es mi sitio, este es mi lugar, esta es mi ciudad, esta es mi gente, Así es. este es mi pueblo. Entonces creo que todos esos escenarios de pertenencia, que son de todos nos expresamos de Santa Cruz como nuestro. Por eso es que nos duele tanto la ciudad. Usted me preguntaba hace un ratito qué le cambiaría a la ciudad. Hoy hay que darle servicio para empezar. La ciudad está sucia, la ciudad está con los parques crecidos, con los focos quemados, con los semáforos que no terminan de funcionar, con la basura que no está bien recogida. Las calles inundadas. Las calles inundadas, los baches, muchas zonas de Santa Cruz sin pavimento y sin servicios básicos, no hay atención en los hospitales, no alcanzan las aulas, ni los profesores, ni los pupitres para los alumnos. Sí. Hoy hay que hacer un montón de cuestiones rápidas y por eso es que nosotros, que tenemos como principio, primero Santa Cruz, hemos decidido de nuevo ser candidatos. O sea, su compromiso con Santa Cruz es seguir sirviendo. Mi compromiso con Santa Cruz es transformar esta realidad que hoy tenemos, entregarle servicio al ciudadano, desarrollar las bases para proyectar a Santa Cruz dentro de una planificación hasta el 2050, encontrar desde un plan de ordenamiento territorial hasta la limpieza total dentro del marco de la captación de recursos internos o recursos propios de Santa Cruz en los impuestos municipales, digitalizando para que haya un control ciudadano permanente y diario, para erradicar de esta manera la corrupción. La corrupción, dicen, como si fuera un ente, la corrupción son seres humanos. Sí. Entonces, no es que es un ente que va y toma una institución y de repente todos, así como zombies, son corruptos. No, son seres humanos que planifican un instrumento y lo van haciendo más grande y van corrompiendo a todos y lo van haciendo participar de la corrupción para que todos terminen siendo cómplices de la corrupción. Entonces, creo que todo eso hay que eliminarlo y para eso la única forma es digitalizando y entregarle hoy, aprovechando la tecnología en cada aparato celular, a cada ciudadano de Santa Cruz, la posibilidad que pueda saber dónde se fue su impuesto que depositó esta tarde. Así es. Bueno, para ir cerrando, me encantaría que le puedas regalar un mensaje al público de parte de Gary Áñez. Esto, a Santa Cruz la frenaron. Nosotros la vamos a poner a andar nuevamente. Nosotros creemos que no existen héroes, que no hay paladines, que lo que hay es un plan, la voluntad de desarrollar el plan y un equipo para hacerlo. Esto en lo técnico. En el marco político, un equipo que quiera renovar la política cruceña y para eso necesitamos que ustedes sean parte de este equipo. Santa Cruz es de todos, pero todos tenemos un profundo sentimiento de pertenencia por nuestra ciudad, por nuestro departamento, por nuestro pueblo. Primero es Santa Cruz y entre todos debemos sacarla del pozo en que la dejaron para que Santa Cruz sea la ciudad más feliz de Bolivia, la ciudad más feliz del continente y podamos nosotros enorgullecernos de verdad por todo lo que Santa Cruz brinde al que llega y al que nace en esta tierra bendita que tenemos el privilegio hoy de intentar, de buscar transformarle la realidad a cada uno de ustedes en cada uno de sus espacios. Ninguno sobra, ni el que llegó, no. Todos son parte de una sociedad que merece un mejor momento. Debemos ser felices. Santa Cruz merece ser feliz. Los ciudadanos de Santa Cruz merecen ser felices y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que eso suceda. A seguir trabajando. Muchas gracias, Gary, por acompañarnos, por regalarnos un poco de tu historia, de tu vida personal, de tu trayectoria, de tu crecimiento, por igual enseñarnos muchas cosas de los medios que no sabíamos. Gracias, Gary. No, al contrario, el agradecido soy yo, como siempre, muy amable.
Gracias y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos hasta el final de este video. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.